Atención, escucha con cuidado, porque lo que está pasando ahora no es normal. El tablero del Caribe ha estallado por completo, pero aquí es donde todo cambia. Porque no estamos ante un evento aislado, esto es una cadena, una secuencia de decisiones de alto nivel, que se conectan en la sombra. Y cuando conectas todos los puntos, la imagen es aterradora. Estamos frente a un punto de quiebre, uno que podría redefinir el mapa del poder en el continente, para siempre. Pero espera, porque esto apenas está empezando. En las últimas horas, 3 movimientos sísmicos han cambiado el juego, 3 eventos, 3 decisiones, 3 señales de guerra diplomática. Primero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha trazado una línea de fuego. Pero no es cualquier línea, es una línea de no retorno, una frontera que no se negocia. Y aquí es donde todo se vuelve serio. Porque esa línea no es simbólica, es operativa, es táctica y es extremadamente peligrosa. Ha declarado algo que anula las reglas anteriores, que la soberanía regional ahora es seguridad nacional. Y eso tiene consecuencias inmediatas, porque cuando algo se vuelve seguridad nacional, se defiende con el acero, a cualquier costo. Pero aquí es donde todo cambia otra vez, porque la presidenta no se quedó en palabras, pasó a las acciones de campo. Segundo, México acaba de formalizar un acuerdo estratégico, pero no es un tratado común, es un pacto irrestricto de resiliencia. Y eso ha encendido todas las alarmas en el Pentágono, porque no es simple cooperación, es alineación geopolítica, es posicionamiento de fuerza, es una ruptura total. Ruptura con el control tradicional del norte. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. Este acuerdo no solo conecta economías, conecta intereses de supervivencia, conecta protocolos de seguridad, conecta el músculo del poder. Y eso lo cambia todo de golpe, porque ahora cualquier presión externa de Washington ya no afecta a una sola nación, afecta a un bloque blindado, y eso eleva el costo de cualquier agresión. Pero aún falta lo más crítico de esta jornada. Tercero, la Armada de México ha recibido órdenes de combate, órdenes directas del Mando Supremo, órdenes claras y sin titubeos. Custodiar un convoy estratégico, un buque clave para la región, en ruta directa al corazón del Caribe. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Porque ese buque no es solo transporte de carga, es una declaración de principios en movimiento. Un mensaje de acero flotando en aguas internacionales. Y ese mensaje es nítido. México no va a retroceder, ni un solo centímetro. Y aquí es donde todo cambia, porque cualquier intento de detener ese avance ya no será resuelto en una embajada. No será un trámite diplomático, será un contacto directo, será una confrontación física. Y eso abre un escenario de conflicto que nadie quería ver. Ahora, detente un segundo, analiza esto con frialdad, porque si no entiendes la profundidad, te vas a perder lo más importante. Esto no empezó esta mañana, esto se venía construyendo en el silencio, desde hace semanas de planificación, desde hace meses de estrategia oculta, desde decisiones que parecían administrativas, pero que en realidad no lo eran, eran señales de radar, indicadores de maniobra, movimientos previos en el tablero, y ahora todas las piezas se alinearon. Desde Washington se lanzó una presión asfixiante. Chantaje económico, amenazas de aranceles masivos, intentos de control migratorio forzado, un plan diseñado para doblar la voluntad de México, para obligar al país a arrodillarse, para hacerlo retroceder a su viejo papel de subordinado. Pero aquí es donde el cálculo del norte falló, porque esperaban ver miedo en los ojos de México. Esperaban ver duda en Palacio Nacional, esperaban una mesa de negociación desde la debilidad, y no obtuvieron absolutamente nada de eso. Obtuvieron una resistencia de granito, pero no cualquier resistencia reactiva, una resistencia estructurada científicamente, pensada por estrategas de alto nivel, calculada para resistir el impacto inicial. Pero aquí es donde todo cambia otra vez. México no respondió tarde a la agresión. México se adelantó al golpe. Y eso es la clave de toda victoria. Porque en la alta estrategia, el que se anticipa al movimiento del rival es quien controla el ritmo del juego. Ahora, observa este despliegue. Primero, se corta el flujo de información sensible. Se impone el silencio informativo. Datos que dejan de alimentar los servidores del norte. Y sin datos de inteligencia, no existe el control operativo. Segundo, se limitan las facultades de los actores externos. Menos presencia extranjera en el terreno.
menos influencia de agencias foráneas, más control interno y hermético. Pero aquí viene el golpe de autoridad fuerte. Tercero, se reduce la capacidad de vigilancia externa, se limita el ojo que todo lo ve de los drones, se apaga la supervisión constante sobre el territorio. Y eso cambia la realidad por completo, porque sin visión de campo no hay precisión en las amenazas. Sin precisión táctica no hay posibilidad de una acción efectiva. ¿Logras verlo ahora? México no reaccionó ante Trump, México redefinió el escenario de batalla, mucho antes de que el conflicto llegara al clímax, y eso se llama ejercicio real del poder. Pero esto no termina con un barco, porque esto escala hacia lo global. Y lo hace a una velocidad vertiginosa. El mundo entero está observando este pulso. Y cuando el mundo observa, el equilibrio de las potencias reacciona. Europa mira con nerviosismo comercial. Asia evalúa nuevas oportunidades de alianza. América Latina siente un despertar de dignidad. Todos están atentos al desenlace. Todos están evaluando su propia seguridad. Pero aquí es donde todo cambia otra vez, porque esto genera un efecto imparable, un efecto dominó en la geopolítica. Países que empiezan a cuestionar el orden viejo, a replantear su posición de obediencia, a considerar que existen nuevos polos de poder, porque si México puede sostenerle la mirada al imperio, otros países entienden que ellos también pueden. Y eso es lo que realmente quita el sueño en la Casa Blanca. Mientras tanto, otras superpotencias ven una oportunidad de oro. Cada grieta en la doctrina Monroe es una puerta abierta para nuevos socios. Cada tensión en el Caribe es una oportunidad para cambiar el eje del mundo. Y eso transforma el tablero global en algo irreconocible. Ahora, la pregunta que define el futuro es esta. ¿Qué hará realmente Estados Unidos? Porque no puede ignorar el desafío de Sheinbaum, pero tampoco puede reaccionar sin un riesgo de colapso. Y aquí está el dilema existencial de Washington. Si decide escalar hacia lo militar, puede desatar un incendio regional incontrolable. Si decide no hacer nada y permitir el paso del buque, pierde su autoridad histórica ante el mundo. Y eso lo debilita de forma permanente. Pero hay algo todavía más profundo, el factor económico. Porque todo este despliegue tiene un impacto real en tu bolsillo. Mercados que tiemblan ante la incertidumbre. Industrias que dependen de la integración fronteriza. Comercio que se detiene ante el miedo al arancel. Todo está conectado por hilos invisibles. Y cualquier error de cálculo de Trump le va a costar muy caro a su propia gente. Muy caro. Ahora México tiene la pieza más valiosa del tablero. El control. Control del ritmo de la crisis. Control de la información de campo. Control del momento exacto para actuar, y eso se traduce en una ventaja estratégica absoluta. Pero esto no termina aquí, porque lo que viene en las próximas horas puede ser aún más grande de lo que imaginamos. Las próximas jornadas son críticas para la patria. Cada movimiento en el tablero cuenta, cada decisión en Palacio Nacional pesa toneladas, y cada error del rival puede cambiar el destino de México para siempre. Así que la pregunta final que te dejo es esta. ¿Quién va a ceder ante la presión? ¿Quién va a avanzar hacia el nuevo orden? ¿Y quién va a ser el primero en cruzar la línea de fuego? Porque cuando eso pase, cuando el primer disparo diplomático o militar ocurra, ya no habrá vuelta atrás para nadie. Y ese momento definitivo podría estar mucho más cerca de lo que el mundo imagina. Esto apenas comienza. Dignidad y soberanía.